Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar a continuación todos estos cambios que se han venido dando. Cambiado, por ejemplo, al jefe de la DINI y ahora tenemos a un nuevo jefe de la DINI, también se hizo en la gobernanza territorial. Vamos a analizar todos estos cambios, pero además las reacciones que han venido después. Porque, por ejemplo, bien se ha hablado de parte del ministro Chero, que ellos, así en el Congreso, tengan los votos para la vacancia, no van a aceptar que el presidente Castillo salga del poder. ¿Qué significa esto y por qué se hacen todos estos cambios en un momento tan crítico? Estamos ya con el congresista Roberto Quiabra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué le parece estos cambios en la DINI y en el sector de gobernanza territorial? Fíjese, habría que preguntarnos todos los peruanos si el presidente es consciente del momento que estamos viviendo. El presidente ha generado un escenario político de ilegalidad al haber considerado la sesión del Consejo de Ministros en el acta, que es pública, que ya el Congreso le ha denegado una confianza. Y entonces el presidente, primero, deja mal la imagen de nuestro país al convocar una delegación de la OEA solicitándole que vengan a ver que hay una alteración del orden democrático y la ejecución de un inusual golpe de Estado. Preguntémonos quién es el que está alterando el orden democrático al denegar una confianza en forma inconstitucional y quién está con ese novedoso golpe de Estado. El presidente de la República lo que está haciendo es inconstitucional y se deja llevar por asesores. ¿Cómo es posible que el presidente no sea consciente que este era el momento de tener un gabinete de ancha base, un gabinete que le diera al país un motivo de esperanza de que va a mejorar la gestión? Lo dicen sus mismos congresistas oficialistas. A ellos lo cuestionan mucho cuando van a sus regiones en semana de representación y los critican porque no hay obras. Ellos son conscientes de que este gabinete no funciona. Yo les he dicho, ¿por qué no le dicen al presidente? Entonces yo creo que el presidente con estos cambios está demostrando pues una permanente incapacidad moral. Pero también analicemos los rostros, ¿no? Estamos hablando de Wilson Barrantes, quien tiene antecedentes por haberse cogido y por hablar, además de la insurgencia, por tener contactos con el Movadef. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta situación? ¿Es una amenaza su designación directa al Congreso de la República con un futuro cierre del Congreso? Fíjese, si los congresistas no son inteligentes, si no se dan cuenta que cada vez que le preguntan a la primera ministra, ella dice, no voy a pedir una segunda cuestión de confianza. O sea que ya asumen que la primera ya está dada. Hay que ser poco inteligente para no darse cuenta que ya el presidente inició su campaña de cierre del Congreso. Ya dio el primer paso. Según ellos, ya dieron el primer paso. Le conteste o no le conteste el Congreso, le conteste de la manera que sea, para ellos es una denegatoria y pueden presentar una segunda y pueden tomar la misma posición. La pregunta es con quién va a cerrar el Congreso. Eso es lo que no tiene el presidente. Legalmente él está fuera de la ley y con la fuerza no tiene ninguna fuerza que lo ayude a cerrar el Congreso. Y otro, el presidente no puede estar incitando a la violencia. El presidente no puede generar violencia en nuestro país. Además de ser irresponsable, él va a subir las consecuencias si es que pasa hay alguna víctima de esos actos. En el caso de Raúl Noblecilla, como viceministro de Gobernanza Territorial. Bueno, es igual que la primera ministra, ¿no? Pone como primera ministra a una persona que ha insultado abiertamente a la fiscal de la Nación y pone como viceministro de Ordenanza Territorial en esa PM con esa ministra a uno que le ha presentado una demanda contra la fiscal. O sea, el enemigo de la fiscal. ¿Tendrá la culpa la fiscal de la Nación de que el entorno familiar, sus sobrinos, su señora, su hija, sus ministros estén envueltos en caso de corrupción? O sea, ¿qué cosa quieren? Que la fiscal de la Nación no haga nada. ¿Cuál es el mensaje de la fiscal de la Nación? Mira lo que te estoy colocando. Y esa es la gente que pide diálogo. ¿Con quién hay que dialogar? Entonces, yo creo que el presidente pone eso. Más pone una persona que tiene su video junto con lo de Movadef. Es una traición a sus compañeros, es una pérdida de memoria de 20 años que hemos sufrido de violencia. Este es un organismo generado de Sendero Luminoso que ha querido inscribirse como partido político
y que se va a sumar a esa resolución que ha dado el Tribunal Constitucional, que todos aquellos que han purgado condena por terrorismo ya pueden postular a cualquier elección popular. Qué pena por nuestro país que tengamos que retroceder 20 años por falta de memoria. Congresista, ¿usted cree que se llegue el 8 de diciembre a los votos en esta tercera moción de vacancia admitida? Yo dudo por lo siguiente. Inicialmente hubo una reacción de los congresistas oficialistas cuando se enteraron del contenido del acta del Consejo de Ministros, porque al principio decían, no, son los dichos del ministro que ha venido acá a pechar. Recuerde usted que dijo, yo puedo presentar 5 cuestiones de confianza en un día. Pero después cuando ya se dieron cuenta que está en el acta, ahí recién razonaron. Pero rápido vino la contraofensiva de parte del gobierno. Lo citó a Palacio y ellos han comenzado a decir, fue una llamada de atención al presidente. Ah, tú estás a favor de la moción y es una llamada de atención. ¿Qué cosa es lo que te ha hecho cambiar de opinión? Habría que preguntarles qué cosas les han dicho o les han prometido en Palacio que los ha hecho cambiar de posición. Yo he aprovechado el último pleno para despedirme porque hay congresistas que no están leyendo la realidad, no están leyendo, no se están dando cuenta de este escenario. El objetivo es cerrar el Congreso, dieron el primer paso y no les va a interesar dar un segundo paso y lo van a cerrar. ¿Qué opina sobre las declaraciones del congresista y también ministro Chero, de uno de los defensores del presidente Pedro Castillo, que ha dicho que así se obtengan los votos para la vacancia, ellos no van a acatar y van a acudir a instancias internacionales para que Pedro Castillo se quede en el poder? ¿Cree que el gobierno de Pedro Castillo, tal como está, tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas en su conjunto, Ejército, Marina y también la Fuerza Aérea? Dos cosas. El primero, el presidente debe analizar y pensar, fijarse quiénes lo están asesorando. Lo están asesorando mal. El presidente, si ese es el ministro de Justicia que lo asesora, que dice 87 votos no valen, y que se va a ir a qué, a una instancia internacional, ¿para qué? Para que venga a contar los votos. Yo creo que el ministro está un poco desencajado y es la misma política de este gobierno, pues, ¿no? Lo que me digas es cuestión de confianza denegada y si llegas a los 87 votos no vale. Si son menos, tampoco vale, si son más, tampoco. Yo creo que el presidente no es consciente. Yo creo que el presidente se está dejando mal asesorar. Es conveniente que el presidente se quede solo y se ponga a pensar en el momento que está viviendo. Lo otro, Fuerzas Armadas. El presidente y el gabinete son conscientes de que las Fuerzas Armadas no van a apoyar nada que sea inconstitucional. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional, no al poder político, ni menos al gobierno de turno. Y no van a apoyar nada inconstitucional, venga del poder que venga. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Roberto Seabra, por estar con nosotros analizando esta situación, que continuamos en incertidumbre. Prácticamente todos los peruanos siguen preocupados por su día a día, mientras el Ejecutivo sigue avanzando en su pretensión. Ojalá que el 8 de diciembre se corra una suerte distinta. Ojalá. Muchas gracias. Oh, gracias a usted. Ojalá que pasemos una buena Navidad con un escenario diferente. Gracias. Un abrazo, congresista. Bien, pero vamos a hablar básicamente de quién es Wilson Barrantes. Voy a decir un par de cositas mientras vamos a conectarnos con Fernando Rospigliosi, que es fue ministro del Interior y que también tiene mucho que decir sobre ese tema. Bueno, Wilson Barrantes ha sido designado recientemente en la DINI, estratégicamente, diría yo. ¿A qué apunta el presidente? Con esta cuestionada designación, el general ha participado en foros del Movadef, también ha llamado a la insurgencia, ojo con esto, y denunció que Bruno Pacheco le pidió 200.000 soles para ser designado como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, todo esto está sucediendo a 3 días de que el Congreso debata y vote esta tercera moción de vacancia. Pero no ha sido el único. El abogado de Perú Libre, amigo de Vladimir Cerrón, bien ha sido abogado de Vladimir Cerrón, Raúl Noblecilla, ha sido colocado como viceministro de Gobernanza Territorial.
¿Qué peligroso se puede tornar el Estado con estas dos personas? Acordémonos que Raúl Noblecilla también ha sido duramente cuestionado por no hacer caso a las cuestiones del Congreso, cuando lo designaron también con un cargo en el Parlamento de parte de Perú Libre. Pero bueno, son cositas, dirían algunos. Son solamente cositas, ¿no? En medio de esta crisis política. Le damos la bienvenida a Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Señor Rospigliosi, ¿qué le dice el nombre del señor que ha sido colocado como jefe de la DINI, Wilson Barrantes? ¿Quién es esta persona? Es un general retirado del ejército, repudiado ampliamente por todos sus compañeros, un individuo que no solamente tiene y ha tenido serias acusaciones de corrupción cuando estuvo en la actividad y que fue protegido por su suegro Marciano Rengifo, un general del ejército que fue congresista en el periodo 2001-2006 y que llegó a ser ministro de Defensa en el gobierno de Toledo, sino que, peor todavía, ha sido un socio, un aliado del Movadef, es decir, de Sendero Luminoso, facción de Abimael Guzmán. Ha defendido en innumerables eventos la libertad para todos los terroristas, incluyendo a Abimael Guzmán cuando todavía vivía, la indemnización para los terroristas, ha defendido el mausoleo que hicieron los terroristas en Coma. Es decir, es un individuo claramente vinculado a Sendero Luminoso. Eso solamente puede ocurrir en un gobierno como este, que no tiene límites. Ellos han aprendido, esta camarilla corrupta de socialistas del siglo XXI que se ha apoderado del gobierno, que no tienen límites, que pueden hacer lo que les da la gana y no les pasa nada. Porque en cualquier gobierno democrático sería imposible que un sujeto de esa calaña fuera nombrado jefe del servicio de inteligencia de la DINI, porque inmediatamente el Congreso censuraría al responsable. ¿Quién es el responsable? El presidente del Consejo de Ministros, en este caso Betsy Chávez. En el 2015, cuando hubo un escándalo, cuando se descubrió que la DINI, el gobierno de Ollantumala, espiaba a mucha gente, yo lo había denunciado eso desde el 2013, en el 2015 fue censurada de inmediato la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que no tenía nada que ver en el asunto, pero era la responsable política, porque la DINI depende directamente del presidente de la República, pero como el presidente es irresponsable por la Constitución y por la ley, el que responde en este caso es el presidente del Consejo de Ministros, a cuyo despacho está adscrita la dirección de inteligencia. Entonces, Ana Jara fue censurada inmediatamente. Hoy día ellos saben que el Congreso no se va a atrever a censurar a Betsy Chávez ni a ningún presidente del Consejo de Ministros. Entonces hacen lo que les da la gana, absolutamente, poniendo a este sujeto que es una amenaza clarísima a la seguridad nacional. La Dirección de Inteligencia no solamente tiene un enorme presupuesto, tiene equipos, tiene gente, o sea, tiene muchísimo poder, sino que además es el organismo rector de todos los servicios de inteligencia del país, incluyendo, por supuesto, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, es gravísimo lo que ha sucedido. Poner eso en manos de Sendero Luminoso es algo atroz, algo insólito, algo que nunca se hubiera podido esperar de otro gobierno que no sea un gobierno como este gobierno de Pedro Castillo, que está vinculado a Sendero Luminoso desde la huelga magisterial del año 2017. Se confirma entonces este nexo, pero señor Rospigliosi, entonces, sacando la conclusión de lo que usted nos cuenta, de quién es este señor Barrantes, se podría pensar que este señor, con todo el legajo que tiene en sus espaldas, va a dedicarse quizás a perseguir a la oposición, como se quiso hacer anteriormente. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Qué cosa se puede esperar de Sendero Luminoso al frente de la Dirección de Inteligencia? Perseguir a la oposición. O sea,
van a hacer todo lo que uno se pueda imaginar, todo lo malo y perverso que uno se puede imaginar, lo van a hacer, como lo han venido haciendo ya con Fernández Latorre, pero ahora elevado a la N potencia, porque ahora hay un senderista al mando de la Dirección de Inteligencia Nacional. Un individuo, además, que hace poco declaró que le habían ofrecido ese puesto en diciembre, pero le habían pedido 200.000 soles de coima mensual para Castillo. Lo declaró él públicamente. O sea, el 10% de los fondos reservados, la DINI tiene aproximadamente 2 millones de soles de fondos reservados al mes, que se han venido robando y usando para sobornar congresistas, ya a Vladimir Cerrón, ya a otra gente. Bueno, pues este señor dijo que le habían ofrecido el puesto, pero que tenía que pagar el 10% de los 2 millones para Palacio de Gobierno. Y hoy día acepta el puesto, lo que significa que ya aceptó pagar los 200.000 soles y quién sabe más para Palacio de Gobierno. Entonces, pero es gravísimo, es un atentado directo a la seguridad nacional. Nunca se había visto algo así. Y lamentablemente, quienes tienen el deber de defender la seguridad nacional están dormidos o se están acomodando con este gobierno del socialismo del siglo XXI. Señor Rospigliosi, ya para finalizar, ¿cree que con el nombramiento del señor Barrantes y Raúl Noblecilla como viceministro de Gobernanza Territorial, se está asegurando así la disolución del Congreso? Sin ninguna duda, eso hace rato que está planteado y hacia eso van. Ellos desde el comienzo han dicho que quieren cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente no electa por todos los ciudadanos, sino con gente nombrada por ellos, por todos estos fascinerosos que todos los días acuden a Palacio de Gobierno para pedir el cierre del Congreso. Entonces, eso es lo que van a hacer, como han hecho todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, como hizo Hugo Chávez en Venezuela. Ellos ya van a cerrar el Congreso. Lo único que tienen que hacer o tienen que esperar es ciertos cambios internos en las Fuerzas Armadas que están produciéndose en este momento, que se van a producir en el curso de las últimas semanas. Cuando logren eso, cuando logren ya tener a las Fuerzas Armadas neutrales por lo menos, o controladas, según sea el caso, pero por lo menos neutrales, ellos van a proceder a cerrar el Congreso. Eso es lo que nos espera y eso es lo que auguran el nombramiento de estos sujetos, de este individuo Noblecilla, que es sobrino del canciller de Sendero Luminoso, de la Chea Caguas, y que además es un individuo vinculado estrechamente a Guillermo Bermejo, que es un individuo acusado de terrorista por la Dirección Contraterrorista de la Policía Nacional. Entonces, está clarísimo hacia dónde van y está clarísimo cuáles son sus intenciones. Esto es una provocación, pero ellos saben que no les va a pasar nada al poner a estos dos sujetos dependiendo de la PCM, porque el Congreso no se va a atrever a censurar a la presidenta del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señor Rospigliosi, por estar con nosotros analizando este tema. Muy amable. Gracias, Mayra. Preocupante el panorama una vez más. Ya lo dijo el congresista que habla. Para él, prácticamente se ha resignado en la decisión de cierto sector del Congreso que está apañando todas estas jugadas con presencia del Movadef en la DINI. La seguridad nacional, lo ha dicho el señor Fernando Rospigliosi, está en juego. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, vamos a verlo el 8 de diciembre, la discusión de esta tercera moción de vacancia, el debate que ha sido. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.